En el ámbito de sociedades, la deducibilidad en el tema de vehículos tiene el mismo, los mismos parámetros, con una cuestión importante. Si la sociedad imputa este gasto como retribución en especie que le da a algún empleado suyo, los límites se pueden duplicar, de 2.500 a 5.000 y de 3.000 a 6.000, pero esto luego para la Hacienda se netea con la inclusión en la renta del beneficiario en su IRPF como un pago en especie. Más medidas de lucha contra el fraude fiscal, pues está, por ejemplo, la no deducibilidad de embarcaciones y aeronaves y gastos relacionados con ellas, salvo que la aeronave o la embarcación sea el objeto de la actividad empresarial. Pues una embarcación es el chimbito, y si hay alguien que está explotando el chimbito, lógicamente eso forma parte de su actividad empresarial. Si otro tiene pues alguna otra embarcación para llevar a pasear a clientes, eso no se vincula a la actividad empresarial. Se elimina la posibilidad de aplicar libertad de amortización o amortización acelerada para los bienes a los que se limita la deducción, y desde luego no hay deducibilidad de los gastos cuyo pago se realice incumpliendo la norma sobre pagos efectivos superiores a 2.500 euros. Saben ustedes que recientemente existe una obligación que está a nivel de todo el Estado, por el cual se limitan los pagos en metálico a un tope de 2.500 euros. Bien, existe algo socialmente conocido como la emisión de facturas falsas que se pagan en metálico y que pueden superar estos 2.500 euros. Somos la única de las 5 haciendas existentes en el Reino de España que va inicialmente a proponer esta medida, y creemos que va a tener una especial incidencia en ese mundo oscuro de las facturas falsas que después se pagan en metálico. Más medidas contra el fraude fiscal. Vamos a cambiar la regulación del régimen de módulos, haciendo varias limitaciones cuantitativas para su aplicación. Creo que todos y todas los aquí presentes conocemos cuál es el régimen de módulos. En este momento, módulo es pues una actividad empresarial que no lleva una contabilidad directa de ingresos y pagos y que se establece pues un módulo, como su nombre indica, para usted, en función de los metros cuadrados de su negocio, de los metros de barra de bar o de las mesas de restaurante, etcétera, pues le hacemos una estimación de cuál es su nivel de ingresos. Hasta este momento no había límites cuantitativos para el régimen de módulos, y a partir de ahora se establecen estos límites, que son un volumen máximo de ingresos del negocio de 450.000 euros o un volumen de compras de 300.000 euros y que en el supuesto de que un negocio individual esté teniendo relaciones con terceros y esté haciendo retenciones por sus relaciones comerciales con terceros, cuando estas retenciones superan los 200.000 euros también desaparece, se pone el tope de 200.000 euros para que siga estando en régimen de módulos. Modificamos y limitamos medidas para los grupos familiares, y me voy a explicar también. Como ponemos limitaciones o bien de ingresos o bien de compras para seguir acogidos al régimen de módulos, esto no es teoría, existen situaciones en las que en un grupo familiar se produce una división ficticia de varias actividades que son una, con el fin de bajar el nivel de ingresos o el nivel de compras de esa empresa para seguir acogidos al régimen de módulos. Como digo, son divisiones ficticias para reducir el nivel de módulos, y esto también se va a limitar de una forma importante en esta nueva normativa. Una serie de obligaciones formales, como la llevaduría, si existe la palabra, de un nuevo libro de registro de operaciones económicas unificado, el tratamiento de las retribuciones en especie en cuanto a la actualización de valores, y otra medida también importante, que es la imposibilidad de compensar pérdidas de actividades económicas con rendimientos de trabajo. También vamos a supuestos prácticos, no teóricos, y podemos poner dos cónyuges, uno con una nómina
que tiene una serie de retenciones, y otro cónyuge con una actividad empresarial que le puede producir pérdidas. Si hacen una declaración conjunta, esas pérdidas que tiene uno de los cónyuges se pueden aplicar a esas retenciones que ya se han producido por el cónyuge de la nómina para hacer la declaración conjunta. En estos casos, si la actividad empresarial de un cónyuge tiene pérdidas, se aplicarán a su actividad empresarial y no se mezclarán, por decirlo de alguna manera, con la actividad de trabajo de nómina del otro cónyuge. El segundo paquete de medidas que les comentábamos lo denominamos medidas de adaptación de asistencia mutua. Esto no es más que la transposición al derecho tributario de Vizcaya de la Directiva 210/24/UE de 16 de marzo sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos. Es decir, si hay algún crédito a favor de la Hacienda de Vizcaya que se puede cobrar en la Hacienda de Baviera, en Múnich, por ejemplo, pues entonces la colaboración interinstitucional con el paraguas de esa directiva comunitaria permitiría a la Diputación de Vizcaya establecer una relación con la Hacienda correspondiente del Estado de Baviera y Múnich para cualquier deuda que un ciudadano pueda tener por allí, y viceversa. Y también se faculta a la Hacienda Foral para solicitar la colaboración de otras administraciones tributarias para el cobro de los suyos, tanto cobrar lo nuestro como que ellos puedan cobrar lo suyo, porque haya un ciudadano de Múnich, Baviera, que está aquí en Vizcaya y aquellos le quieren cobrar algo. Nosotros seríamos coadyuvantes en esa materia, lo mismo que al revés, si un ciudadano vizcaíno está viviendo en Múnich y le pedimos a la Hacienda de Baviera correspondiente que nos eche una mano para cobrar lo que nos pueda deber, como ejemplo práctico. Y en cuanto al tercer apartado de otras medidas tributarias, los contenidos básicos son la adaptación en nuestro IRPF de los efectos de la reforma laboral en cuanto a cuantificación de exenciones por despidos y ERES, es una adaptación. En los casos de ejecuciones hipotecarias, recordarán todos y todas ustedes cómo introdujimos ya un cambio en el sentido de cuando una persona a una persona se le ha ejecutado una hipoteca, aparecen situaciones colaterales. Primera, la plusvalía municipal, porque ahí hay una operación que puede ser asimilada y que tendría pues, alguno que pagar una plusvalía, y que encima que te quitan el piso, que tengas que pagar una plusvalía, eso ya está cambiado de forma que si hay una plusvalía la paga el banco que se queda con el piso. Pero además de eso, pues hay otros temas que pueden ser conceptualmente menores, pero con un efecto práctico que también merece la pena retocar, y es que en el supuesto de una ejecución hipotecaria, la posibilidad de que haya una ganancia patrimonial nominal en el IRPF, si tu piso valía en su momento 100 y ahora se valora en 120, has tenido un 20 de incremento patrimonial, hombre, pues que eso no tenga ningún efecto en sus temas tributarios, que esté exento, y también en ese tipo de situaciones que para la persona a la que le han desahuciado de su piso, de su vivienda habitual, hablamos de vivienda habitual en todo caso, vivienda habitual, pues que repercusiones como el impuesto de transmisiones o actos jurídicos documentados que esté exento y que no tengan ninguna repercusión en esos supuestos. Estas medidas son con carácter general, tiene que ser la única vivienda de esas personas, su vivienda habitual, y la diferencia con el Estado es que en el Estado hablaba, si recordarán, de que algunas medidas en casos especialmente vulnerables, sin saber muy bien qué es un caso vulnerable, lo que hacemos nosotros es establecer estas medidas con carácter general, sin ponerle ningún apellido después. Y por último, dos cuestiones más, una progresividad en el régimen sancionador, en los impuestos de sucesiones y donaciones, y una serie de modificaciones técnicas en haciendas locales en temas de tasas, precios públicos, IBIs e impuestos de construcción. Esto está hablado con el mundo municipal, con Eudel, y como decía, son medidas de adaptación. Bien, hasta aquí lo que les queríamos comentar. Somos conscientes de que hay algunos apartados que son duros de explicar. No sé si lo he conseguido. Aquí, como les decía al principio, hay un trabajo de muchos meses de todos los técnicos y bien cualificados de los que dispone la Hacienda Foral. Algunos nos acompañan hoy en esta comparecencia.
Y, por otra parte, estas medidas que afectan a los límites de deducibilidad de gastos, de medidas contra el fraude, son también absolutamente coherentes con la estructura del nuevo impuesto de patrimonio que les presentábamos hace unos días. Lo allí establecido con estas medidas se complementan perfectamente y son dos figuras tributarias ya coherentes, o esperemos que lo sean, y que, bueno, pues además de hablar de que es muy importante eso de luchar contra el fraude, pues nosotros, además de hablar, actuamos tanto en el día a día y viendo la experiencia que en el día a día se encuentran los técnicos de Hacienda en la operatividad de esta lucha contra el fraude, pues las casuísticas que se van presentando, lo que queremos con este paquete de medidas también es ir cerrando los portillos, ir cerrando las vías de escape para actuar con todos los medios legales posibles, por un lado, contra los sistemas de elusión fiscal y, por otro lado, contra los intentos de fraude fiscal. La elusión fiscal no es un delito, no es un fraude, sino que es utilizar resquicios de la normativa para pagar menos impuestos. Tanto con la norma de patrimonio como con esta norma se cierran muchos portillos de elusión fiscal y, en segundo lugar, a aquellos que defraudan, pues queremos también que la Hacienda Foral tenga mayores y mejores instrumentos para actuar en ese día a día, en ese compromiso que tenemos adquirido a nivel político y a nivel técnico. Vamos todos de la mano.